de primero de secundaria. Hoy, en el área de comunicación, revisaremos la primera versión de nuestro texto. En el programa anterior, leímos y comentamos el texto Cómo sobrellevar el aislamiento en casa y proteger tu salud y la de tu familia. Ideas prácticas para adolescentes, del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Y con esa información, vamos a desarrollar un texto propio sobre salud emocional. Me gustó mucho este texto, Rodrigo. Entonces, también espero que hayas cumplido con el reto que dejamos a todas nuestras amigas y amigos. El reto fue redactar un texto que brinde consejos a las y los adolescentes a partir de las ideas que obtuvimos de la lectura, ¿cierto? Ese mismo, Tocino. ¿Cómo les fue? Hola, Rodrigo. Hola, chicas y chicos. ¡Hey! ¿Qué tal, Yare? Te cuento que estuve ayudando a mi hermano con la primera versión de su texto y quería saber si le podrías dar una mirada. Por supuesto, Yare. ¿Recuerdan cómo se llama ese proceso? ¡Así es! ¡Coevaluación! Te lo envié a tu correo. ¡Genial! ¡Ja! Aquí llegó. ¿Recuerdan qué debemos tener a la mano cuando queremos revisar nuestros textos? El esquema de planificación. Ahorita te lo mando también. Veamos el esquema que realizó tu hermano. Recordemos que el esquema de planificación responde a las siguientes preguntas. ¿Sobre qué voy a escribir? Voy a escribir sobre cómo afrontar situaciones de aislamiento. ¿Para qué voy a escribir? Para dar consejos. ¿Qué tipo de texto escribiré? Este será un texto instructivo que da recomendaciones. ¿A quién o quiénes estará dirigido mi texto? A los adolescentes. ¿Qué tipo de lenguaje podré usar? Un lenguaje sencillo, coloquial. ¿Cuál es el mensaje que quiero dar en este texto? Quiero dar consejos para que las y los adolescentes sepan afrontar esta etapa de aislamiento. ¿Qué ideas quiero transmitir? Quiero transmitir algunos consejos como: la emergencia sanitaria nos ha puesto en una situación difícil. En esta situación nos hemos visto obligados a estar en nuestras casas sin poder salir con nuestros amigos a pasear ni a estudiar, ni a las fiestas de cumpleaños de nuestros amigos ni familiares, y eso nos angustia mucho. En esta situación, la angustia puede hacer que nuestros comportamientos y actitudes se vean afectados y también pueden afectar en la vida familiar. Para evitar generar malestar en otros y en nuestras familias, colocaré algunos de los consejos del texto que leímos en la actividad anterior. Tengo una gran idea. ¿Qué te parece si trabajamos con su texto en el programa de hoy? Así recibirá los comentarios de una docente experta. Nosotros vamos a llamar a la profesora. Hola, chicas y chicos. ¿Cómo estás, Rodrigo? Yaremis me ha pedido revisar el texto que ha escrito su hermano a partir de la lectura que realizamos en el programa anterior de comunicación. ¡Excelente! Antes de difundir un texto, es importante revisarlo. Entonces, nuestras amigas y amigos en sus casas pueden aplicar el proceso de revisión que haremos en la actividad de hoy a sus primeras versiones. Así es, Rodrigo. Para una revisión completa, tenemos que ver si hay buena redacción, si las ideas son adecuadas, si hay claridad, coherencia en las ideas y si están adecuadamente enlazadas. Si el texto cumple con el propósito comunicativo que nos planteamos. Empecemos con esto. ¿Cuál es el objetivo de nuestro texto? El objetivo de nuestro texto: dar consejos a las y los adolescentes para que puedan identificar situaciones que afectan su bienestar emocional en esta situación de aislamiento que vivimos y que puedan así aprender a sobrellevarlas sin afectar sus relaciones familiares. Bien, veamos el texto. Vamos a leer párrafo por párrafo y vamos comentando las ideas de cada uno. Consejos para adolescentes. Cómo afrontar situaciones de aislamiento. Desde el 11 de marzo, Se dispuso la emergencia sanitaria y se han tomado medidas para evitar el contagio de COVID-19 en nuestro país. Una de estas medidas, y quizás la más radical, ha sido declarar la cuarentena.
es decir, el aislamiento de las personas en sus hogares. Esto nos ha puesto en una situación difícil porque nos hemos visto obligados a estar en nuestras casas sin poder salir con nuestros amigos a pasear, ni a juntarnos a estudiar, ni ir a las fiestas de cumpleaños. Este párrafo inicial nos plantea el contexto, la pandemia del COVID-19. Llevó a una serie de medidas para evitar el contagio. Una de ellas fue la cuarentena, obligatoria, la cual nos impidió realizar actividades con amigos y familiares. Sigamos. Al principio, quizá muchos de nosotros lo tomamos deportivamente. No le dimos mucha importancia y hasta nos pareció una medida un poco exagerada. También pensábamos que esto terminaría pronto. Sin embargo, esta medida fue alargándose y empezó a generar ciertas preocupaciones y angustias en las personas adultas, en los jóvenes y mucho malestar entre nosotros los adolescentes. En el segundo párrafo cuenta que a medida que pasó el tiempo y el aislamiento obligatorio fue ampliándose, esto comenzó a generar angustia, particularmente a las y los adolescentes. Es cierto que la cuarentena obligatoria ha terminado. Ahora tenemos más libertad para poder salir de nuestras casas. Sin embargo, el virus del COVID-19 todavía está afectando a la población. Tenemos que cuidarnos nosotros mismos y eso nos obliga a hacer una cuarentena voluntaria, lo que no nos permite hacer una vida como la que teníamos. Actividades como ir a jugar con nuestros amigos y amigas, reunirnos para festejar cumpleaños, ir al colegio con nuestros compañeros, ir a visitar a nuestras familias, ya no las podemos hacer. Eso hace que quizá nos sintamos aburridos, fastidiados, angustiados y sin darnos cuenta nuestros comportamientos, formas de responder y de actuar en casa estén causando malestar y puede incluso llegar a generar problemas al relacionarnos con nuestras familias. En este párrafo explica nuestra situación actual, donde para seguirnos cuidando del COVID-19 debemos mantener una cuarentena voluntaria, lo cual afecta nuestro comportamiento y posiblemente nuestras relaciones familiares. ¿Cómo hacer para sobrellevar este aislamiento sin afectar nuestras relaciones familiares? Pues aquí algunos consejos que pueden ser de mucha utilidad. Trata de ver esta situación como la posibilidad de poder compartir de una forma distinta tus actividades. Organiza tus horarios para levantarte, acostarte, tomar tus alimentos, estudiar y hacer tus actividades. Escribe una lista de cosas que puedes hacer cada día para ti y para apoyar en casa. Busca conocer más a las personas con quienes vives. Plantea conversaciones para saber sobre sus gustos, proyectos, recuerdos, etc. Si tienes la posibilidad de llamar por teléfono, comunícate con tus amigos y amigas para que puedas compartir cómo les está yendo, qué actividades están haciendo, etc. El párrafo final propone consejos prácticos para sobrellevar esta situación que afecta la salud emocional de las y los adolescentes. Con esta lectura en voz alta ya he identificado algunas cosas que podemos mejorar. Bien, pero para no dejar pasar ningún detalle, te propongo usar una tabla de revisión. En ella podremos anotar las observaciones en todos los aspectos que debemos tener en cuenta al momento de revisar un texto para luego poder corregirlo. ¡Genial! Entonces, en esta tabla de revisión tendría que validar si el texto cumple con cada uno de estos aspectos. Y en caso haga falta algo, tomamos nota al lado. Exacto. Empecemos. 1. ¿Se puede identificar el tema del texto? Yo diría que sí. 2. En el texto se da consejos a manera de instrucciones para poder afrontar esta situación de aislamiento. Este es el propósito que planteamos para nuestro texto, ¿no, profesora? Así es. Y estas que siguen son para validar si el registro corresponde con el destinatario a quien está dirigido el texto. 3. ¿El texto está dirigido a adolescentes? 4. ¿El mensaje del texto es claro?
Y las siguientes son para confirmar la claridad en la escritura. 5. ¿Las ideas de cada párrafo tienen relación entre ellas y con el tema central? 6. ¿Las ideas están adecuadamente relacionadas? ¿Se han usado adecuadamente recursos para unir las ideas? 7. ¿Se ha utilizado los recursos ortográficos de puntuación para separar expresiones, ideas y párrafos? 8. ¿El vocabulario que se ha utilizado es adecuado? ¿Se ha utilizado vocabulario relacionado a partir del nuevo conocimiento? Entonces, ¡comencemos! Creo que sí cumplimos con el primer punto. En el título, Consejos para adolescentes, cómo afrontar situaciones de aislamiento, podemos identificar rápidamente el tema del texto. Así es. ¿Consideran que el texto cumple con el objetivo planteado? ¡Claro que sí! Como vimos en la lectura, la idea central del párrafo final es esa precisamente. Tenemos una lista de consejos prácticos, así que sí cumplimos con el propósito planteado. ¿El texto está dirigido a adolescentes? ¿El lenguaje empleado es adecuado para nuestras y nuestros destinatarios? No estoy seguro que los adolescentes empleen un lenguaje similar al del texto en su día a día. Quizás comparativamente está un poco formal, pero creo que sí lo podrían leer y comprender, porque tampoco es un lenguaje sofisticado o especializado. Esa es una buena observación, Rodrigo. Además, en varios momentos se dirige a las y los adolescentes directamente. Por ejemplo, en el segundo párrafo menciona mucho malestar entre nosotros los adolescentes. ¿Consideran que el mensaje del texto es claro? Creo que sí hay claridad en el texto en su conjunto. Continuemos. ¿Las ideas de cada párrafo tienen relación entre ellas y con el tema central? Hagamos un recuento de las ideas centrales que identificamos en nuestra lectura párrafo por párrafo. En el primer párrafo plantea el contexto. La pandemia del COVID-19 llevó a una serie de medidas para evitar el contagio. Una de las más estrictas fue la cuarentena obligatoria, la cual nos impidió salir y realizar actividades con amigos y familiares. En el segundo párrafo, menciona que a medida que pasó el tiempo y el aislamiento obligatorio fue ampliándose, esto comenzó a generar angustia, particularmente a las y los adolescentes. El tercer párrafo explica nuestra situación actual, donde para seguirnos cuidando del COVID-19 debemos mantener una cuarentena voluntaria, lo cual afecta nuestro comportamiento y posiblemente nuestras relaciones familiares. El cuarto y último párrafo da consejos para sobrellevar situaciones que afectan la salud emocional, como organizar los horarios, hacer una lista de actividades para realizar, conversar con las personas con quienes vivimos y tratar de conversar sobre sus gustos, proyectos, etc. ¿Crees que hay relación entre las ideas de todos los párrafos y con el tema central? Sí, profesora. Todos hablan de la situación que estamos viviendo por la pandemia y se concluye con los consejos para atravesar de mejor manera este momento. Una de las principales características que debe tener el texto es la coherencia entre las ideas y para lograrlo deben respetarse los 3 principios de la coherencia. Lo que tú has mencionado es el principio de la relación temática, es decir, que todas las ideas están relacionadas entre sí y con el tema central. Aparte, tenemos el principio de precisión. Las ideas deben ser precisas y no generar ambigüedad, es decir, ser directas, sencillas y no generar confusiones. Y el principio de no contradicción. Las ideas no deben contradecirse entre sí. Creo que el texto cumple con todo, profesora. No hay ambigüedades ni contradicciones. Creo que es momento de hacer una pequeña pausa. Y vayan por un riquísimo vaso de agua. ¡Ya regresamos! ¡No se vayan! Días previos a la declaración de nuestro Gobierno del Perú. El Perú primero. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. ¡Hey! Bienvenidas y bienvenidos de vuelta, chicas y chicos de primero de secundaria.
Nuestra siguiente pregunta para la revisión hace referencia a la cohesión de nuestro texto. ¿Las ideas están adecuadamente relacionadas? ¿Se han usado adecuadamente recursos para unir las ideas? Los recursos para relacionar las ideas en un texto son los conectores y referentes, ¿no, profesora? Así es, los conectores y referentes ayudan a dar sentido de unidad al texto, mientras que los conectores son palabras que unen ideas entre diversas oraciones. Los referentes son palabras o frases que aluden a otras palabras o frases para evitar su reiteración en otras oraciones o en la misma oración. Identifiquemos a modo de ejemplo los conectores en el segundo párrafo. Al principio, quizá muchos de nosotros lo tomamos deportivamente. No le dimos mucha importancia. Al principio, quizá muchos de nosotros lo tomamos deportivamente. No le dimos mucha importancia y hasta nos pareció una medida un poco exagerada. También pensábamos que esto terminaría pronto. Sin embargo, esta medida fue alargándose y empezó a generar ciertas preocupaciones y angustias en las personas adultas, en los jóvenes y mucho malestar entre nosotros los adolescentes. Recordemos un poco sobre los conectores. Tenemos un conector temporal al inicio, es decir, que hace referencia a un momento en el tiempo. Al principio nos permite plantear una secuencia. Primero pasó esto y luego sucedió lo siguiente en la frase. También e y son conectores de adición, es decir, agrega información adicional a una misma idea. Sin embargo, es un conector de oposición o contraste. Estos se usan para expresar información que cambia el rumbo o contradice información anterior. Creo que han sido correctamente utilizados, profesora. Es cierto, Rodrigo. Sin embargo, quisiera hacer un comentario. Podemos ver que todo el párrafo es una sola oración. Esto no es recomendable. Hace que la lectura sea un poco más difícil, ya que no es claro el inicio y el final de cada una de las ideas. Asimismo, se ha usado varias veces el conector y para agregar información una y otra vez, en particular hacia el final de la oración. Esta repetición del conector no suena nada bien si es reiterativa. Si encontramos otro conector que cumpla con la misma función, será mucho mejor. Veamos. Al principio, quizá muchos de nosotros lo tomamos deportivamente. No le dimos mucha importancia y hasta nos pareció una medida un poco exagerada. Aquí colocaremos un punto en lugar del punto y coma para cerrar esa primera idea. Luego tenemos que colocar el conector también con mayúscula, ya que iniciamos una nueva oración. También pensábamos que esto terminaría pronto. Aquí creo que podemos colocar otro punto y comenzar una nueva oración, ¿no? Creo que esa idea funciona por sí sola. Sí, además recordemos que luego del conector, sin embargo, va una coma. Sin embargo, esta medida fue alargándose y empezó a generar ciertas preocupaciones. Aquí, en lugar de volver a usar el conector y, podemos usar como, que es un conector de ejemplificación, ya que lo que viene son situaciones que se han generado en distintos sectores de la población. Sin embargo, esta medida fue alargándose y empezó a generar ciertas preocupaciones, como angustias en las personas adultas, en los jóvenes y mucho malestar entre nosotros los adolescentes. Se ha utilizado los recursos ortográficos de puntuación para separar expresiones, ideas y párrafos. Así es, Rodrigo. Debemos recordar que mientras más sencillas sean las oraciones que escribamos, facilitaremos la lectura y comprensión del texto. Revisemos el siguiente párrafo a modo de ejemplo para verificar el uso correcto de la puntuación. Es cierto que la cuarentena obligatoria ha terminado. Ahora tenemos más libertad para poder salir de nuestras casas. Sin embargo, el virus de la COVID-19 todavía está afectando a la población. Tenemos que cuidarnos nosotros mismos y eso nos obliga a hacer una cuarentena voluntaria, lo cual no nos permite hacer una vida como la que antes teníamos.
Hagamos una pausa en este punto, ya que este párrafo es bastante extenso. Podemos poner un punto en lugar del punto y coma antes de sin embargo. Además, podemos colocar un punto luego de afectando a la población y podemos colocar un conector al inicio de la siguiente oración. Podría ser por ello, que es un conector consecutivo, ya que lo que viene es resultado de la situación. Actividades como ir a jugar con nuestros amigos y amigas, reunirnos para festejar cumpleaños, ir al colegio con nuestros compañeros, ir a visitar a nuestras familias, ya no las podemos hacer. Eso hace que quizás nos sintamos aburridos, fastidiados, angustiados y sin darnos cuenta nuestros comportamientos, formas de responder y de actuar en casa esté causando malestar y pueden incluso llegar a generar problemas al relacionarnos con nuestras familias. Bien, Rodrigo, como ya tenemos 3 oraciones, lo que viene puede convertirse en un nuevo párrafo. Así que leamos cómo quedó este. Es cierto que la cuarentena obligatoria ha terminado. Ahora tenemos más libertad para poder salir de nuestras casas. Sin embargo, el virus de la COVID-19 todavía está afectando a la población, por lo cual tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Y eso nos obliga a hacer una cuarentena voluntaria, lo cual no nos permite hacer una vida como la que antes teníamos. Excelente, Rodrigo. Continuemos con lo que sería un nuevo párrafo. Actividades como ir a jugar con nuestros amigos y amigas, reunirnos para festejar cumpleaños, ir al colegio con nuestros compañeros, ir a visitar a nuestras familias, ya no las podemos hacer. Eso hace que quizás nos sintamos aburridos, fastidiados, angustiados y sin darnos cuenta nuestros comportamientos, formas de responder y de actuar en casa esté causando malestar y pueden incluso llegar a generar problemas al relacionarnos con nuestras familias. Nuevamente tenemos una oración bastante larga. Veamos cómo la podemos mejorar. Creo se puede reformular el inicio, colocando un conector consecutivo y reordenando un poco las ideas iniciales. ¿Qué le parece? Por todo lo anterior, ya no podemos hacer algunas actividades, como ir a jugar con nuestros amigos y amigas, reunirnos para festejar cumpleaños, ir al colegio con nuestros compañeros, ir a visitar a nuestras familias. Aquí cerraría la idea con un punto seguido. Bien, Rodrigo. Podemos insertar un conector para iniciar la siguiente oración. Es por ello que quizás nos sintamos aburridos, fastidiados, angustiados, y aquí termina la idea. Así que nuevamente nos toca cerrar la oración. Finalmente podemos usar un referente para unir los dos enunciados finales. Sin darnos cuenta, nuestros comportamientos, formas de responder y de actuar en casa están causando malestar, lo cual podría incluso llegar a generar problemas al relacionarnos con nuestras familias. En este caso, lo cual hace referencia a los comportamientos, formas de responder y actuar que se mencionan en la oración anterior. De esta manera no tenemos que repetirlo todo. Me parece que quedó mucho mejor, profesora. Vamos con la última pregunta de nuestra tabla de revisión. ¿El vocabulario que se ha utilizado es adecuado? ¿Se ha utilizado vocabulario relacionado a partir del nuevo conocimiento? Se han utilizado palabras como emergencia sanitaria, contagio, aislamiento, COVID-19, virus, cuarentena obligatoria, cuarentena voluntaria. Creo que es un vocabulario adecuado y relacionado con el tema. Tenemos algunas preguntas. ¿Nos acompaña a absolverlas? Hola profesora y Rodrigo, una duda, ¿por qué es importante revisar el texto? Es muy poco probable que un texto quede perfecto a la primera. Aunque ya tengamos práctica en la escritura, siempre hay cosas por mejorar. Escribir tu primer borrador
o la primera versión y revisarla te permitirá validar si el texto redactado cumple con el objetivo planteado en tu planificación. Tenemos otra pregunta de Carlos Llana, de la ciudad de Pasco. Bienvenido y un gran saludo a nuestros amigos y amigas de la ciudad de Pasco. Hola profesora, hola Rodrigo. A mí se me hace muy difícil comenzar a escribir la primera versión de los textos que nos dejan en las actividades del programa. ¿Qué consejos me podrían brindar? Bien, algunos consejos que te pueden ser de utilidad son: 1. Lee sobre el tema acerca del cual quieres escribir. Esto te dará fuentes e ideas para que comiences con mayor facilidad. 2. No te olvides de realizar tu planificación. Con ella ya tendrás el mapa de todo lo que vas a desarrollar. 3. Aléjate de las distracciones. Busca un lugar en el que se pueda redactar sin interrupciones. De preferencia, trabajar con luz natural y sentarnos en una posición cómoda. 4. Deja que tus ideas fluyan. 5. Lee tu texto en voz alta. Si no estás conforme con alguna idea, hay que seguir hasta agotar todas tus posibilidades. 6. Comparte tu texto con personas de confianza, como las personas que viven contigo. Escucha sus comentarios y tómalos de la mejor manera posible. 7. Sé perseverante. ¡Ánimo! Cada vez será más sencillo. Gracias a todas y todos por sus interesantes preguntas y comunicarse desde diversos lugares del Perú. Muchísimas gracias, profesora, por compartir con nosotros el día de hoy. Nos vemos pronto, Rodrigo. Ya nos vemos, chicas y chicos. Hoy revisamos la primera versión de un texto para brindar consejos sobre la adolescencia en esta etapa de distanciamiento social. Primero, leímos la primera versión del texto identificando las ideas centrales de cada uno de los párrafos. Luego, aplicamos nuestra ficha de revisión para verificar si nuestro texto cumplía con cada uno de los criterios. 1. Si el tema se identifica fácilmente. 2. Cumple con el propósito comunicativo que planteamos. 3. Tiene un registro coherente con las personas a quien se dirige mi texto. 4. Hay claridad, coherencia y cohesión. 5. Se han utilizado adecuadamente los recursos ortográficos y de puntuación para separar expresiones, ideas y párrafos. 6. El vocabulario que se ha utilizado es adecuado y relacionado con el tema. Recuerden que el próximo programa seguiremos aprendiendo mucho más con respecto a cómo sobrellevar el aislamiento en casa y proteger tu salud y la de tu familia. Recuerda también que al final de estas 2 semanas elaboraremos una cartilla con todos los trabajos que estamos haciendo en todas las áreas. Ahora te toca a ti. Revisa la primera versión de tu texto con la ficha de revisión. Identifica los puntos en los cuales puedes mejorar y escribe una nueva versión, incorporándolos. Bueno, queridas y queridos amigos, hemos llegado al final del programa.